Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 4 joyas de la reserva de River que en el corto plazo empezarán a tener seguramente, no sé si puntualmente su oportunidad en primera, pero como ya sabemos, Gallardo llevará a muchos chicos de esta división al Supermundial de Clubes de la FIFA, no puntualmente para jugar, pero harán una especie de sparrings para formar parte de los entrenamientos, tal como sucede con algunos jugadores jóvenes cuando se acompañan a la selección mayor a las distintas copas del mundo. En esta oportunidad es River el que irá a disputar un certamen mundial a los Estados Unidos y habrá chicos de la reserva que estarán viajando con el plantel. Por lo pronto, la reserva terminó en este momento la fase regular de la Copa Proyección, siendo el mejor equipo de toda esa instancia, y 3 de estos 4 jugadores que voy a estar mencionando han tenido un nivel más que destacado. El cuarto no ha podido jugar en este último tiempo, pero no deja de ser para muchos la próxima gran joya de las divisiones inferiores del Millonario, y por eso mismo me parece apropiado también mencionarlo en este video. De hecho, con tan solo 16 años había firmado su primer contrato profesional y muchos asemejan sus cualidades de juego a las características que hoy tiene nada más y nada menos que Franco Mastantuono, que es para muchos el mejor jugador de River y además un futbolista que en la selección argentina debutará próximamente en las eliminatorias. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con el jugador que quizás por nombre sea el más conocido para los hinchas de River. Agustín Obregón es un jugador que no solamente forma parte de la reserva, siendo quizás el futbolista más polifuncional de toda la plantilla dirigida por Marcelo Escudero, sino que también fue un hombre importante desde el lado de la selección argentina juvenil, porque fue parte del sudamericano que disputó la albiceleste y que consiguió la clasificación al mundial de la categoría entre enero y febrero de este año. Obregón en general se desempeña como mediocampista por el costado derecho. Es un jugador con buenas actitudes ofensivas y que suele llegar a la línea de fondo para alcanzar esos metros finales y de esa manera poder asistir hacia el medio a los centrodelanteros o a su vez también juntarse con el resto de los futbolistas para formar parte del circuito ofensivo del equipo. Sin embargo, ¿por qué mencioné recién que quizás es el jugador más polifuncional de todo el conjunto dirigido por Escudero? Porque muchas veces se ha movido también como lateral por la derecha. De hecho, en estos últimos enfrentamientos que ha tenido River en el cierre de la Copa Proyección, ha jugado en esa posición teniendo una subida más que valorable por ese costado de la defensa, y además es un jugador que, como tiene tan claro lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota en los pies, en general, cada vez que llega a la mitad de la cancha sabe el momento en el cual tiene que retroceder para que el equipo no se vea descompensado, porque es normal quizás que en un mediocampista que juega de lateral esto provoque que la defensa en algún momento quede desequilibrada. Sin embargo, el jugador en cuestión no suele perder pelotas y por eso mismo sabe perfectamente los momentos en los cuales hay que jugar hacia atrás y tener un poco más de calma y paciencia, y los otros en los cuales hay que acelerar hacia adelante para que River pueda generar situaciones de gol. La reserva se ha caracterizado, por lo que hemos visto en este 2025, por ser un equipo muy compacto defensivamente y por tener cualidades ofensivas que el resto de los equipos de esta categoría no tienen. Por algo se dice que River tiene las mejores juveniles del país, más allá de haber sacado numerosos jugadores de las divisiones inferiores en los últimos años que han tenido un rendimiento más que próspero, no solamente en la selección argentina, como he mencionado, sino también en distintos equipos europeos. Previamente a todo eso, tuvieron que haber tenido un buen nivel en general en la reserva, salvo por algunas excepciones, como puede ser el caso de Mastantuono, que pasó de categorías mucho menores a finalmente debutar en primera. Sin embargo, en el caso de Agustín Obregón, es un jugador que ha pasado por las distintas divisiones inferiores del más grande y hoy está teniendo su recompensa. Es uno de los futbolistas que va a viajar a los Estados Unidos casi con seguridad a formar parte del conjunto de Gallardo en lo que respecta a los sparrings para entrenar junto con el plantel que estará disputando el Supermundial de Clubes de la FIFA. Además, ya tiene contrato profesional, es un futbolista que está ligado al club hasta finales del año que viene e inclusive ya están hablando con su representante para prolongar el vínculo por una temporada más. Y otra cuestión a tener en cuenta radica en que justamente, como es un polifuncional, Marcelo Gallardo
lo va a tener en una consideración seguramente más alta que al resto de los chicos del club, porque al muñeco siempre le han gustado esa clase de jugadores que pueden rendirle en más de un lugar dentro del terreno de juego, y más si sos defensor, donde en algunas circunstancias del partido, por no tener modificaciones o por no querer gastar algún cambio en defensa, normalmente haces que un jugador que es mediocampista pase a jugar de lateral, y en el caso de Agustín Obregón, hoy esto para él es una facilidad porque es a lo que se ha acostumbrado durante el último año. Vamos ahora a hablar de los dos delanteros de la reserva de River, los dos titulares, los que se tuvieron que adueñar de la dupla ofensiva, no voy a decir de manera un tanto urgente, pero cambió mucho la delantera, el ataque del equipo de Escudero en relación a lo que fue el año pasado. El primer futbolista del que vamos a hablar es Bautista Dadín, que hoy por hoy es el máximo goleador de la tercera división de River en la presente Copa Proyección. El año pasado, a finales del 2024, los delanteros titulares habían terminado siendo, por un lado, Ian Subiabre, que hoy forma parte del plantel de primera, y Tomás Nasif, delantero que se fue a préstamo a Banfield para sumar minutos. Y previamente a eso también estaba Agustín Roberto, que lamentablemente se rompió los ligamentos cruzados de una de sus rodillas mientras estaba representando a la selección argentina en el Sudamericano. Debido a eso, Escudero tuvo que repensar el ataque de River con dos nuevos jugadores totalmente distintos a los que habían ganado los dos últimos torneos que River disputó en el 2024 en la división reserva. Y uno de esos jugadores que empezó a correr con ventaja es nada más y nada menos que Bautista Dadín, un delantero con muchísimas cualidades ofensivas y que se espera que en el corto plazo pueda empezar a formar parte del plantel conducido por Marcelo Gallardo. Es cierto que hoy River tiene una numerosa cantidad de atacantes en la plantilla, inclusive a Ian Subiabre, que es un jugador que ya triunfó en la reserva, le está costando sumar minutos, y además River va a traer a otro delantero más por lo pronto de jerarquía en este próximo mercado de transferencias. Pero si hay una posición en la cual Gallardo le ha dado el lugar a los chicos surgidos del club, es en el sector ofensivo. Lo hizo en su momento cuando arrancó su primera etapa con Lucas Boyé, después posteriormente con Sebastián Druzzi, y terminando, para no entrar en todos los nombres, con Julián Álvarez y Lucas Beltrán, que también fueron dos futbolistas que tuvieron su recorrido apropiado en la primera de River desde las divisiones inferiores del club. Es cierto que como recién lleva un par de meses jugando en la categoría reserva, y no creo que su debut en primera se dé durante este 2025, tampoco está confirmado que sea uno de los que vaya a viajar a Estados Unidos, pero teniendo en cuenta que son, junto con el jugador que voy a estar mencionando adelante, los atacantes titulares de la reserva, no quiero descartar absolutamente nada. Y el muñeco tiene pensado en el corto plazo empezar a darle más lugar a los chicos, porque hasta ahora, desde que regresó, desde que empezó su segunda etapa, salvo por más tanto o no, y algunos minutos de Ian Subiabre, después lamentablemente el resto de los juveniles no han tenido tantas oportunidades. Es cierto que han tenido más que con el anterior entrenador, Martín de Michelis, no le había dado tanto lugar a los jóvenes surgidos de las categorías inferiores del Millonario. Por eso veremos si Bautista Dadín, un delantero que tiene gol, que tiene un muy buen desmarque, tira las diagonales como nadie en la reserva, es un jugador además que sabe muy bien medir los espacios, cuándo ir por afuera, cuándo ir por adentro, y los instantes en los cuales hay que terminar la jugada dentro del área, y donde a veces tenés que retroceder un poco como para juntarse con el resto de sus compañeros, y que de esa manera el centro atacante, en este caso él, no quede totalmente aislado de las distintas jugadas ofensivas. Un futbolista muy pero muy completo, sobre todo si nos guiamos por su edad y la categoría en la que juega. No es normal ver a un futbolista de esas condiciones tener un desempeño tan óptimo. Después habrá que ver cuando llegue a primera. Es cierto que jugar en la máxima categoría es muy distinto a desempeñarse en la reserva, pero eso corre absolutamente para todos los jugadores, y si estás preparado en River seguramente vas a tener un futuro más que positivo. Y el otro jugador, el otro delantero, como mencioné recién, iba a hablar de los dos al mismo tiempo, es Joaquín Freitas, el atacante que convirtió el último gol de River en esta primera etapa, en el triunfo ante Vélez, que le permitió al Millonario terminar en el primer lugar de su zona. Eso hará que juegue todos los partidos de octavos, cuartos y semifinales en condición de local en esta Copa Proyección, con excepción de la final, que como ya sabemos, al igual que en el torneo de primera, es en cancha neutral. Pero Freitas ha sido un jugador que ha respondido con creces y con muchísima más personalidad de la que se creía en un momento, porque si bien es cierto que es un jugador que ya el año pasado había tenido algunos momentos en reserva, no quizás de manera tan continua y regular como en este 2025, la realidad es que había
podido tener algunos minutos y no es que no había dejado las mejores sensaciones, pero obviamente al tener que compararlo con Roberto y posteriormente con Tomás Nassif, el chico lamentablemente no estaba ante la mejor comparación en el corto plazo. Tuvieron que no estar los otros delanteros para que él pudiera sumar minutos y ahora sí, en este 2025, formando dupla de ataque con Bautista Adín, están teniendo un rendimiento más que superador y un nivel sobre todo como conjunto. Si bien es verdad que en alguna que otra ocasión alguno de los dos ha faltado y el otro igual ha rendido jugando solo, hay que tener en cuenta que generalmente los delanteros terminan de complementarse como dupla el uno con el otro y por eso mismo en el caso de Joaquín Freitas es un jugador que por sus cualidades, por su habilidad con la pelota y tener una velocidad más que próspera como para ser un delantero, es un futbolista que en el corto plazo también podría ser mirado por Marcelo Gallardo. En lo que respecta a su citación para formar parte de la delegación de River para viajar a los Estados Unidos como sparring en el Supermundial de Clubes, al igual que Bautista Adín no está al 100% confirmado. Los jugadores que sí se sabe que van a viajar son aquellos que ya fueron convocados en alguna oportunidad por Marcelo Gallardo, como lo son Santiago Lencina, como lo es el chico Giorgio Constantini, también va a ser citado para hacer sparring Agustín de la Cuesta y como mencioné al principio Agustín Obregón. El resto quizás todavía no está al 100% definido, pero si el muñeco está interesado en llevar sparrings que sean delanteros, obviamente tendrá que recurrir a los delanteros de la reserva, no podrá ir hacia otros nombres porque como dije antes, Roberto se encuentra lesionado y los otros atacantes de River están cedidos en otros equipos del fútbol de la primera división del fútbol argentino, así que sí o sí va a tener que optar por estos dos chicos que están haciendo un trabajo más que óptimo en la tercera categoría dirigida por Marcelo Escudero. Forman claramente la mejor dupla ofensiva de toda la tercera división. Son dos jugadores que a lo largo de este 2025 han tenido un rendimiento más que positivo y en el caso de Joaquín Freitas también ha convertido goles importantes, quizás en menor medida que Dadín, pero no deja de ser un jugador muy complementario para todo lo que necesita River a la hora del armado de cada una de las jugadas de ataque. Después, obviamente, a los delanteros siempre se los termina midiendo por los goles, es algo que sucede comúnmente y por eso hay quizás una diferencia a la hora de debutar en primera en relación con jugar en la reserva. Acá, si no hubiera empezado de la mejor forma, aún así Escudero les hubiera dado tiempo como para que pudieran adaptarse. En primera, si les toca la chance de jugar, lamentablemente tendrán que aprovechar esa oportunidad rápidamente porque habrá otros competidores, obviamente de mayor renombre y experiencia. Y el último jugador es un futbolista que hoy no forma parte del plantel de la reserva, básicamente porque se está terminando de recuperar de una rotura de ligamentos cruzados. Estamos hablando de Felipe Esquivel, que ya tiene contrato con el Millonario, firmó su vínculo cuando tan solo tenía 16 años y seguramente sea una de las grandes joyas de las divisiones inferiores del más grande, no solamente por su actualidad, sino con vistas a futuro. Muchos equiparan toda su trascendencia dentro del terreno de juego en las divisiones menores de River con lo que hoy está haciendo Franco Mastantuono. Inclusive es un futbolista que si no se hubiera lesionado a lo mejor ni siquiera hubiera tenido que dar el salto a la reserva, porque la verdad es que muy pocos partidos hubiera jugado en esa categoría y ya sería tenido en cuenta lo más probable para formar parte del plantel de primera. Está claro que no se puede quizás prever lo que va a suceder ahora con el jugador, porque una lesión de ligamentos cruzados no es algo lo que un futbolista se recupere fácilmente, no es algo que para un chico sea tan sencillo, pero por lo pronto Felipe Esquivel no deja de ser ese jugador en el cual también hay muchísimas esperanzas. Entonces veremos si puede recuperarse lo más rápido posible o por lo menos de la mejor forma. Yo creo que acá lo más importante no recae exclusivamente en la velocidad de su recuperación, sino en la manera en la cual termine de realizar toda esta rehabilitación, porque de nada serviría que vuelva rápido y que en definitiva se lesione nuevamente, teniendo en cuenta que las roturas de ligamentos son propensas a una reiteración. De hecho, es la lesión luego del desgarro más reiterada de un futbolista que termina de recuperarse de la misma. Lo mejor que puede pasar en el corto plazo es que se termine de poner al 100% y después posteriormente ya pueda brindar todo lo que sabemos que puede llegar a ser con la camiseta de River en la reserva. La idea es que para la segunda mitad del año pueda ya estar disponible y que Marcelo Escudero lo utilice para la segunda Copa de Proyección que se llevará a cabo en el segundo semestre de este 2025. En lo que respecta a Gallardo, es un futbolista que lo tiene muy bien visto, que sabe perfectamente todas sus cualidades y habilidades. Obviamente, lo vuelvo a
repetir, el hecho de haberse roto el ligamento frena un poco lo que iba a ser su subida no solamente a primera, sino a la reserva, y eso obviamente hará que se detenga quizás un poco el entusiasmo por ver a este jugador en el corto plazo vistiendo el manto sagrado. Aún así, no es normal que se le firme contrato a chicos de tan solo 16 años. De hecho, solamente él y Mastantuono son futbolistas que firmaron sus primeros vínculos profesionales en River con esa edad y con cláusulas millonarias. Ambos lo hicieron en su momento con 30 millones de euros. Mastantuono después renovó contrato y por eso se le aumentó el valor de la cláusula a 45 millones, que es el monto por el cual hoy podría llegar a venderlo el club de Núñez. Pero en el caso de Felipe Esquivel, se espera que pueda finalmente encontrar su mejor lugar en River, y de esa manera podemos de esa forma también saber cuánto tiempo podría llegar a tardar en finalmente jugar en primera división, porque generalmente cuando surge un chico así todos se entusiasman, no solamente los hinchas, que en principio son las personas que más contentas se ponen cuando un chico juvenil termina teniendo una adaptación rápida a la reserva porque sabe que va a llegar a primera de manera veloz, sino también en este caso los formadores y también el propio futbolista, que sabe perfectamente que más allá de la lesión, si logra recuperarse al 100%, no le faltará mucho para estar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo. Hay una cantidad enorme de jugadores jóvenes en River que seguramente tiene una proyección más grande de lo que pensamos. Por lo pronto, en el caso de estos 4 que mencioné en este video, el primero, Agustín Obregón, como dije, formará parte de la delegación de Sparrings que viajará al Mundial de Clubes para formar parte del plantel de River, no que disputará ese torneo, porque hay jóvenes futbolistas que no estarán disputando minutos, pero sí estarán siendo parte de los entrenamientos y las prácticas, algo así como sucede con la selección de fútbol de países, en este caso de la Argentina, cuando va a un mundial de selecciones. Después, posteriormente, en los casos de Bautista Dadín y Joaquín Freitas no está claro si van a ir o no a los Estados Unidos, pero por lo pronto hoy son la dupla ofensiva de la reserva que le ha dado muchísimo rédito a Marcelo Escudero luego de que este tuviera que dejar de lado a los atacantes que terminaron el año pasado siendo bicampeones con la reserva. Y por último, el caso de Felipe Esquivel, un chico del cual se espera muchísimo en un futuro cercano, que lamentablemente acaba de superar una rotura de ligamentos cruzados y recién para la segunda mitad de este 2025 se espera que vuelva a jugar en la reserva. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.